Gracias por seguir con nosotros. Estamos con este tema de nacionalismos en el mundo. No sé, Luis, tú quisieras comentar algo sobre esta parte de, digamos, ¿por qué tiene que haber un nacionalismo? ¿Nada más es por conveniencia? Bueno, es desde un punto de vista histórico y sociológico, incluso desde la sociología histórica de las relaciones internacionales, lo que nosotros visualizamos es que en algún momento Europa pasó de una era de las dinastías familiares a la organización de territorios más amplios, en donde la población tenía que identificarse con ese territorio más amplio que de pronto se llamó Francia, que de pronto se llamó España, que de pronto se llamó Inglaterra, y que implicó luchas internas por el poder. Es decir, España es un invento, y seguramente saltará alguien del auditorio que tenga un espíritu hispano muy consolidado, pero es un invento. Más tiempo tuvo España, o estuvo España bajo el dominio moro, 800 años, que lo que tiene España como nación independiente, 500 y cacho de años. Pero es un invento que implicó eliminar otros proyectos de identidad. Es decir, España es un invento castellano que reprimió al gallego, que reprimió al andaluz, que reprimió al vasco, que reprimió al catalán. Bueno, lo mismo pasó en Francia y lo mismo pasó en Inglaterra. ¿Qué significa esto? Que las naciones tardaron en construirse, tardaron siglos, y fueron siglos de batallas duras, sí, a veces religiosas, incluso ya con grandes familias dentro de las monarquías absolutistas consolidadas. Fueron batallas que, como vemos hoy en Europa, todavía no se resuelven. Pero perdón que te interrumpa nada más. Sí. Ahí daría la impresión que no es que se esté buscando nacionalismo, se está buscando simplemente más territorio que ocupar y más pero poder. Necesitas la fidelidad de tu gente, claro, para que pelee esas guerras que tú vas a emprender en el mundo o con tu vecino. Algo les tienes que dar. Claro. Y esta forma de nacionalismo es la que se expande. Es decir, Inglaterra domina el subcontinente indio, y cuando se va a Inglaterra dice, esta organización central de lo que podríamos llamar un protoestado va a servir para que la gente que vive aquí se relacione con el Estado y además tenga una identidad. Todas las identidades son ficticias. Digamos que hay identidades que son más directas, la familiaridad, el lazo sanguíneo, la tribu, el barrio, la religión, el grupo religioso con el que interactúas. Ese tipo de identidades son las que vives cotidianamente. La identidad nacional, como dice Benedict Anderson, es imaginada, porque ¿qué tengo yo de mexicano si me comparo con alguien que vive en Sonora o en Mérida? Pues una idea, porque ni siquiera los conozco y no convivo con ellos. Y para redondear esta idea, las nacionalidades se han venido transformando, y esto es lo que me llama la atención porque es parte de este proceso dialéctico de construcción, destrucción, suma, resta, etc. Tú le pedías a tu ciudadano que fuera fiel a tu nación y por eso lo mandabas a la guerra. Y tenemos el siglo XX de guerras. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, tuvieron que convocar a los ciudadanos estadounidenses a defender incluso otros proyectos civilizatorios, como sería que Europa no se desangrara. Bueno, hoy, ¿cuál es el elemento que le da identidad a un ciudadano de una nación? El pasaporte. Bueno, ustedes saben que hay personas que tienen 3 pasaportes. Una compañera en la universidad es argentina de nacimiento y tiene el pasaporte argentino. Pudo tramitar el pasaporte italiano, por lo tanto es parte de la comunidad europea, porque su familia era de origen italiano. Vive en México desde hace más de 15 años. Tuvo derecho en algún momento en el gobierno de Vicente Fox a tramitar el pasaporte mexicano por ser latinoamericana. Tiene 3 pasaportes. ¿Qué nivel de fidelidad tienes tú de ese ciudadano con respecto a los proyectos que se supone tendrías que defender? Me parece que es un elemento a tomar en consideración. Los miembros de un Estado nacional estarían dispuestos a ir a la guerra como en el siglo XX, hace apenas unos cuantos años, tendríamos que haber estado dispuestos. Ni es una de las características. Hombre. ¿Perdón? Ni los de un solo pasaporte. Ya no tan fácil. Pero no, perdón, sí tienes razón. Ahí hay como, es un poco como cada quien se siente, ¿no? Claro. Es decir, ¿cómo te sientes tú? Le preguntas a tu compañera de la universidad y seguramente te va a decir, bueno, pues a ratos me siento argentina, claro, a ratos me siento italiana y a ratos me siento mexicana. Según. Pero yo sí quisiera meter un corte ahí porque siempre he tenido problemas cuando hablo de esta idea de la
comunidad imaginada me acusan de antinacionalista. Digo, no se confundan porque tenemos un enjambre político ahí que no acabamos de ver bien, ¿no? Una cosa es el cariño por la territorialidad, y eso es incluso lo más local, ¿no? Si yo a Puebla la voy a llevar, hemos explorado antropológicamente que la mejor memoria es la gastronómica y es lo que más extraña, ¿no? De pronto sí el paisaje como segundo nivel, pero realmente esta idea de lo mexicano, que no nos queda claro a todos, es la que está en entredicho porque es muy impuesta y a la vez muchos mexicanos no nos retratamos en esto que se dice lo nacional. Aquí, bueno, yo sé que Luis comparte que yo a los mariachis los respeto mucho, pero no los oigo. Y cantidad de cosas que deberían ser pues, nacionales, y perdón para los poblanos que me están oyendo, no me gusta el chile en nogada, escasamente como mole. ¿Quién me dice que no soy mexicano? Pues no. Entonces, yo creo que ahí lo que no hemos visto es que precisamente somos esta amalgama. No, lo que te van a decir que es que no eres poblano, más bien, es lo que te van a decir. No, mexicano está bien, pero no mexicano poblano. Decir, pero me identifico con otras cosas que es con lo grave. Pareciera que hiciéramos axiomático que no estar de acuerdo con esta idea que nadie entiende de nación, inmediatamente se vuelve antinacionalista, pero atrás es el sistema político lo que se está peleando ahí, ¿no? Yo cuando critico al sistema político, bajo ningún aspecto me meto con las playas, me meto con las montañas, ¿no? Es decir, simplemente, pero inmediatamente te atacan de antinacionalista. Que bueno, en otro programa hablábamos de la captura de estos. ¿A quién capturó la idea de nación, ¿no? Porque naciones somos todos, y Luis ya lo puso pues, sobre la mesa. Yo siempre a mis alumnos les digo, si ahorita yo te envío a la Universidad Nehru en Nueva Delhi, y a ti te envío a una comunidad Tojolabal en Chiapas, ¿quién va a tener más identidad con ese grupo? Pues el que se va a Nueva Delhi. Porque ya es esta franja de ciudadanía globalizada. Son muchachos que todos se van a entender en inglés, que oyen la misma música, que tienen las aspiraciones pues, similares. El que se va a la comunidad Tojolabal, de entrada, ninguno habla la lengua del otro. Y deja que hables la lengua. ¿Entiendes el mundo como ellos lo entienden? Entonces, a ver, Miguel. No, bueno, esto entra en una enorme complejidad porque yo creo que aparte de la identidad hay también el sentimiento de pertenencia. Claro. ¿No? Y eso, la construcción de la identidad se da frente al otro. O sea, también las nacionalidades se construyen frente al otro. Si no hay el otro, no se construye esta identidad nacional. En el caso de México, la identidad nacional pues, se ha construido frente a los Estados Unidos. O sea, ha sido una necesidad de sobrevivencia que nos ha, de alguna manera, unido. Y una cosa que decía Raúl acerca de los mexicanos en Estados Unidos es cierto, se vuelven muy nacionalistas de lo norteamericano, pero también hay una enorme reivindicación de lo mexicano porque se confrontan cotidianamente con lo otro, que sí son distintos. O sea, una cosa que es muy interesante es que cuando las distintas comunidades nacionales, las personas de distintas comunidades nacionales se encuentran en el exterior, sí se identifican. O sea, sí hay ese instrumento de identidad. Los mexicanos, a pesar que seamos de Yucatán o de Chihuahua o del Distrito Federal o de Puebla, cuando nos encontramos, hay cosas que sí nos identifican. Sí ha habido ese proceso de construcción identitaria. A mí tal vez lo que me preocuparía o me llama la atención es que estamos en una época donde esa construcción se debilita por la ciudadanía globalizada, porque hay una lógica multinacional en muchos aspectos. Por ejemplo, estamos ahorita discutiendo lo del nacionalismo cuando hace algunos años estábamos presenciando el fin de las naciones y de los estados, porque Europa se estaba consolidando ya como un metaestado, y hoy estamos viendo que esos nacionales no, están más vivos que nunca, y que ser francés y ser alemán es muy distinto, ¿no? Entonces, pervive. Ahora, lo que sucede en muchas sociedades, me da la impresión, es que las diferencias internas, al acentuarse, tienden a romper esa identidad, que es un poco lo que mencionabas en el caso de India y que es un poco también lo que puede estar sucediendo en México, donde al acentuarse las diferencias internas, la idea de la identificación con lo nacional pierde sentido
porque ya este país no necesariamente significa lo mismo para todos, ¿no? Yo creo que Enrique puso algo sobre la mesa que yo sí quisiera retomar, es esto, cómo vamos manejando niveles de identidad. Escenario ficticio. Yo me encuentro con un argentino y un colombiano caminando en París. El abrazo latinoamericano. Por supuesto. Somos latinos, hablamos ahí español. Regresamos todos, pero a la Ciudad de México. Ya nos separamos. Argentino, colombiano y yo mexicano. Ya en México yo me separo con el poblano, con el yucateco. Es decir, en Puebla vuelvo a adquirir otro nivel de identidad porque no es lo mismo vivir en La Vista que vivir en San Manuel. Así es. Y ya dentro de San Manuel también otra división. Es decir, pusiste algo que por desgracia parece ser que... Quiero aclarar algo. Primero estamos, y perdón al público, pero sí les regalo el término, la identidad y esto es una aporía, ¿no? Es decir, son esos conceptos que son insolubles, pero que son necesarios porque los tenemos que problematizar. Lo pone, sí es cierto que por desgracia parece que la identidad se conforma por la confrontación. Yo soy yo porque no soy tú, ¿no? Así es. Y nos servimos de espejo, digo, en el caso de nuestro vecino, ellos son ellos porque no son el resto del mundo. Pero a nosotros sí nos ha servido mucho, somos mexicanos porque no somos gringos. Pues sí, pero sí, yo creo que es en general, ¿no? Tienes razón, es una cosa contra nosotros. Me están cortando de allá. Ya vieron ustedes señales ahí que no se llegan a ser obscenas, pero casi se van a poner obscenas y no nos vamos. Regresamos en un momento más, estamos con ustedes en Sin Contexto. Volvemos.